comencemos. ¡Oye! ¡Súbele esa madre! ¡Oh, vamos! ¡Cállate! Easy go. El Resplandor, de Stephen King. Capítulo 2. Boulder. Al mirar por la ventana de la cocina, lo vio sentado en la acera, sin jugar con los camiones ni el vagón, ni siquiera con el planeador de madera de balsa que tanto le había divertido la semana anterior cuando Jack se lo llevó. Simplemente estaba sentado, esperando a que apareciera el descolorido Volkswagen, con los codos apoyados en las piernas para sostener el mentón con ambas manos. Era un chiquillo de 5 años esperando a su padre. De pronto, Wendy se sintió muy mal. Estaba a punto de echarse a llorar. Colgó el paño de la barra que había junto al fregadero y bajó la escalera mientras abrochaba los 2 botones superiores de la bata. Jack y su orgullo. «Ah, no, Al no necesita un adelanto. Voy tirando por ahora», recordó decir a su esposo. Las paredes del pasillo estaban llenas de rayaduras, de marcas de tiza y de lápices y de pintura, la escalera empinada llena de astillas. El edificio entero olía a rancio. ¿Acaso era un lugar apropiado para Danny después de la pulcra casa de ladrillos de Stovington? Los vecinos del tercero no estaban casados, y aunque eso a Wendy no le preocupaba, le inquietaban las constantes y rencorosas peleas. Le daban miedo. El hombre se llamaba Tom, y cuando los bares cerraban y ellos regresaban a casa, empezaban las disputas en serio. En comparación, el resto de la semana no eran más que preliminares. Jack las llamaba las peleas nocturnas de los viernes. Pero no era ninguna broma. La mujer, Elaine, terminaba entre sollozos repitiendo una y otra vez: «No, Tom, por favor no, por favor no». Y él no dejaba de gritar. En cierta ocasión, incluso llegaron a despertar a Danny, que dormía como una piedra. A la mañana siguiente, Jack se encontró con Tom al salir y estuvo un rato hablando con él en la acera. Tom empezó a fanfarronear. Jack habló en un tono de voz demasiado bajo para que Wendy no lo oyera, y Tom se limitó a menear hoscamente la cabeza y se marchó. Durante unos días las cosas fueron a mejor, pero el fin de semana siguiente volvieron a la normalidad. La sensación de congoja volvió a inundarla, pero ya había llegado a la acera y la dominó. Alisándose el vestido, se sentó junto a su hijo en el bordillo de la acera. «¿Qué pasa, Doc?» El pequeño esbozó una tímida sonrisa. «Hola, Ma». Tenía el planeador entre los pies calzados con playeras, y Wendy advirtió que una de las alas estaba rajada. «¿Quieres que trate de arreglarla, cariño?» Danny volvió a mirar fijamente a la calle. «No, papá la arreglará». «Es posible que no vuelva hasta la hora de la cena, Doc. Estos recorridos de montaña son muy largos», dijo Wendy. «¿Crees que se romperá el cacharro?», preguntó Doc. «No». Su hijo le había dado un nuevo motivo de preocupación. «Gracias, Danny, era lo que necesitaba», pensó. «Papá dijo que era posible», comentó Danny. «Dijo que la bomba de la gasolina se iba a la mierda». «No digas eso, Danny». «¿Bomba de gasolina?», inquirió una auténtica sorpresa, y Wendy suspiró. «No, se iba a la mierda, no digas eso». «¿Por qué?» «Es vulgar». «¿Qué es vulgar, Ma?» «Es como cuando te hurgas la nariz en la mesa, o vas a hacer pis y no cierras la puerta del cuarto de baño, o decir cosas como se iba a la mierda». Mierda es una palabra vulgar, la gente educada no la dice. Papá la dice. Mientras miraba el motor del coche dijo: «¡Cristo! ¡La bomba de la gasolina se va a la mierda!». ¿Papá no es gente educada? «¿Cómo te metes en líos, Winifred?», pensó, y luego respondió: «Claro que sí, pero además es una persona mayor y tiene mucho cuidado de no decir cosas así en presencia de personas que no lo entenderían». «¿Como el tío Al?», preguntó Danny. «Sí, exacto. Cuando yo sea mayor, ¿podré decirlo?». Supongo que sí, aunque a mí no me guste». «¿A qué edad?». «¿Qué te parece a los 20, Doc?». «Es mucho tiempo para esperar». «Sí, creo que sí, pero inténtalo». «Bueno». El niño volvió a mirar a la calle. Sus músculos se contrajeron un poco, como si fuese a levantarse. Pero el coche que se aproximaba era mucho más nuevo y de un rojo más brillante, así que volvió a relajarse.
Wendy pensaba en lo difícil que debía de haber sido para él la mudanza a Colorado. Aunque el niño no hubiese dicho ni una palabra, a ella le preocupaba el tiempo que pasaba solo. En Vermont, 3 de los colegas de Jack en la facultad tenían niños de la misma edad que Danny, pero en este barrio del chico no tenía con quién jugar. La mayoría de los apartamentos estaban ocupados por estudiantes universitarios y de pocos matrimonios que vivían en April Street. Casi ninguno tenía hijos. Wendy había visto quizá una docena de chicos que estarían ya en la escuela secundaria o al término de la preparatoria, 3 bebés y nada más. Mami, ¿por qué se quedó sin trabajo papá? Arrancada bruscamente de su ensueño, Wendy buscó desesperadamente una respuesta. Ella y Jack se habían planteado distintas maneras de responder a la previsible pregunta de Danny, que iban desde la evasión hasta la verdad pura y simple, sin ambages. Pero el pequeño jamás había hecho la pregunta. Sin embargo, la había formulado en el peor momento, cuando ella estaba deprimida y menos preparada que nunca para recibirla. El niño la miraba, leyendo tal vez la confusión en su rostro y formándose sus propias ideas sobre el asunto. Pensó que, para los niños, los motivos y las acciones de los adultos debían de parecer tan enormes y amenazadoras como las alimañas que se vislumbraban entre las sombras. Pensó que debían de sentirse manipulados como marionetas sin tener más que vagas nociones de los motivos. La idea la llevó otra vez peligrosamente al borde del llanto, y mientras trataba de reprimirlo, se inclinó para recorrer el planeador y empezar a darle vueltas entre las manos. Papá dirigía el grupo de controversia, Danny. ¿Te acuerdas de eso? Claro, respondió el niño. Discutir es disputar, pero con gusto. ¿Era eso? Ajá, exacto. Con la mirada fija en la marca Speedo Wheel y en las calcomanías azules de las alas, sin dejar de dar vueltas al planeador, Wendy empezó a contar a su hijo la verdad exacta. En el grupo había un muchacho que se llamaba George Hatfield, a quien papá tuvo que excluir porque no era tan bueno como los demás. George dijo que papá lo había excluido porque le resultaba antipático, no porque no sirviera. Y después hizo algo muy feo. Creo que eso ya lo sabes. ¿Fue el que nos pinchó los neumáticos del coche?, preguntó Danny. Así es, fue después de clase, y papá lo sorprendió haciéndolo. Wendy volvió a vacilar, pero ya no había alternativa. Debía decir la verdad o mentir. Papá a veces hace cosas que después lamenta. No piensa como debería. No es que le suceda a menudo, pero a veces pasa. ¿Le hizo daño a George como cuando yo le derramé todos sus papeles? Wendy parpadeó para hacer retroceder las lágrimas y recordó a Danny con un brazo roto. Algo así, cariño. Papá lo golpeó para que dejara de pincharle los neumáticos y George le dio un golpe en la cabeza. Luego, las personas que dirigían la escuela decidieron que George no podía seguir siendo alumno y que papá no podía seguir siendo profesor. Aterrorizada, se interrumpió en espera del diluvio de preguntas. «Oh», murmuró Danny, y volvió a ensimismarse mirando a la calle. Al parecer, el tema le había agotado. Wendy deseó poder darlo tan fácilmente por terminado. Se levantó y dijo: «Voy a preparar una taza de té, cariño. ¿Quieres un par de galletas y un vaso de leche?» «Prefiero esperar a papá», dijo Danny. «No creo que llegue a casa antes de las 5. Pero tal vez venga temprano». «Ah, tal vez», convino Wendy. Se alejaba por la acera cuando el niño la llamó. «¡Mami!» «¿Sí, Danny? ¿Tú quieres que vayamos a vivir a ese hotel todo el invierno?» ¿Cuál de las 5,000 respuestas debía darle? ¿La que había sentido la noche anterior a aquella misma mañana? Todas eran diferentes, abarcaban todo el espectro, desde el rosado más feliz a un negro mortal. «Si es lo que papá quiere, yo estoy de acuerdo». Hizo una pausa y preguntó: «¿Y tú?» «Supongo que sí», contestó Danny. «Aunque allí no hay mucha gente con quien jugar. ¿Echas de menos a tus amigos, verdad?», preguntó Wendy. «A veces echo de menos a Scott y a Andy». Wendy volvió junto a su hijo para besarlo y le mesó su rubio cabello que empezaba a perder la sedosidad de la infancia. Era un muchacho muy solemne y en ocasiones Wendy se preguntaba cómo se las arreglaba para sobrevivir teniéndolos a ella y a Jack como padres. Después de tantas esperanzas se había visto reducido
a un sórdido edificio de apartamentos en una ciudad que no conocían. En el servicio de asignaciones sociales de Dios, alguien se había equivocado y a veces Wendy temía que fuera un error que jamás podría rectificar y que tendría que pagar el más inocente de todos. Abrazó a su hijo y le dijo: «No cruces la calle, Doc». «Sí, mami». Wendy volvió a subir, entró en la cocina y puso a calentar el agua para el té. Dejó un par de galletas en un plato, por si Danny decidía subir mientras ella estaba acostada. Con el gran tazón de cerámica frente a ella, se sentó a la mesa y volvió a mirar al niño por la ventana. Seguía sentado al borde de la acera, con sus vaqueros y la camisa de color verde oscuro de la escuela, demasiado grande para él. El planeador estaba a su lado. Las lágrimas que le habían amenazado durante todo el día la invadieron súbitamente. Wendy, envuelta en el vapor rizado y fragante de la tetera, estalló en llanto, lleno de dolor y pérdida por el pasado, y de terror ante el futuro. Y bueno, chicos, eso fue todo por el audiolibro de hoy. Este capítulo me parece verdaderamente triste. ¿A ustedes qué les pareció? Oh, por cierto, también recuerden que por mi Instagram tenemos una dinámica para poner sus dibujos en los audiolibros. Por si quieren ir a seguirme, me encuentran como AniSemar en absolutamente todas partes. Y pues ya, muchas gracias por regalarme su tiempo de ocio.